Punto de Encuentro es un espacio para pausar, escucharnos y reconectar con lo que realmente importa. Es ese lugar para reencontrar nuestras ganas, nuestra esencia más allá de la maternidad. Aquí nos sentimos seguras, libres y acompañadas. Es un espacio para conversar, aprender y sobre todo recordar que no estamos solas. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de Punto de Encuentro. Hoy con una mamá que nos acompaña desde Chile, que tiene muchos puntos de encuentro con nosotras también. Fernanda Muñoz. Ella es mamá de dos y ella es deportista y sus hijas son deportistas. Y tiene este proyecto bellísimo por Instagram, que por eso la conseguí, que se llama Criando desde las gradas, donde comparte también su experiencia con respecto a ser madre deportista, pero me encanta porque ella tiene esta visión, o sea, su lado de cuando ella era deportista. Entonces aquí nos puede hablar mucho de su experiencia como deportista y de lo que ella está implementando para con sus hijas y con este proyecto que tiene para educar a padres de otros deportistas. Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito más. ¿Quién es Fernanda Muñoz y cuándo y cómo empieza este proyecto de Criando desde las gradas? Que por cierto me encanta ese nombre. Sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Fernanda, desde Chile, desde la ciudad de Concón, cerca de Santiago, hacia la costa. Soy madre de dos chicas, de dos niñas de 12 y de 8 años. Ambas niñas son atletas y hacen atletismo. La mayor está en un nivel un poco más competitivo, pasando del formativo al competitivo ya con 12 años. Y la menor está en entrenamiento recreativo y recién partiendo con la parte formativa. Ambas la gozan en distintos niveles. La mayor ya con un poco más de entrenamiento duro, viviendo nuevas experiencias, y la chica va a puro gozar con sus amigos, un enfoque totalmente distinto, y las veo en cada una en sus niveles, disfrutando de lo que es el deporte. Sí. Yo vengo del mundo de la natación. Partí haciendo natación a los 4 años. Típico que te metían los padres para aprender a nadar. Somos 5 hermanos y al final terminamos cuatro de ellos metidos en este ambiente de la natación, porque era más fácil para mis padres llevarnos a todos a un mismo deporte. Aunque probamos mucho, gimnasia, baile, por ahí, pero al final nos quedamos con la natación, por horarios y porque nos acomodaba bastante ese deporte. Y bueno, yo soy gemela, tengo a mi hermana Wow. Paula, y ambas nos estuvimos involucradas en un proyecto de natación a muy temprana edad para llevar mi ciudad a un nivel más competitivo, a un nivel nacional. Entonces ya como a los 10 12 años habían postulado, nuestro equipo había postulado fondos estatales para abrir nuevas oportunidades para la natación local, pasando de una categoría B, que se llamaba nacional, a una categoría A con dos chicos más. Entonces nosotros en un equipo de cuatro, tres chicas y un chico, y después se involucró otra chica más, abrimos camino para llevar un nivel competitivo de la región a un nivel un poquito más competitivo. Y ahí estuve hasta salir del colegio, de la escuela, como hasta los 17 18 años. Y bueno, ahí entré a la universidad con beca deportiva. Soy arquitecto de profesión. Y ahí me dediqué también a competir, pero ya el nivel de entrenamiento lo disminuí bastante. Había tenido muchos años sometida al alto rendimiento, entrenaba todos los días menos el domingo, y ya estaba un poco agotada. Mm. Estaba en busca. Me pasó que ya quería empezar a explorar más el ámbito social, que había estado un poquito ausente en mi vida. O sea, si bien igual iba a fiestas como una adolescente, sí tenía muchas limitaciones de horario. Había muchas cosas que yo no podía probar, entonces me quedaba Ujú. un poquito aislada. Y bueno, con mi hermana, cuando entramos a la universidad, aquí se dice en Chile soltar las trenzas, que es un poquito empezar a explorar lo que no habíamos podido hacer.
Eh, y fue muy divertido porque ahí estuvimos explorando, estudiando, yendo a fiestas por unos Mm, 4 años y ya estábamos saliendo de la universidad y nos miramos y fue como, ya lo hicimos, ¿y ahora qué? Y ya no queríamos volver al ámbito de la natación porque ya había sido mucho tiempo y ya no nos desafiaba mucho. Ya era muy Ujú. difícil volver al nivel que estábamos cuando éramos más pequeñas, donde íbamos a nacionales y salíamos para afuera. Entonces empezamos a explorar el mundo del running. ok. Y éramos, bueno, teníamos 23 años, 22, 23, nos sentíamos jóvenes, bueno, éramos jóvenes y con mucho power. Y partimos así nomás, corriendo, entrenábamos como nosotros creíamos que había que entrenar y empezamos a probar con los 10 kilómetros, después con los 21 kilómetros y después dijimos, vamos por más. Y siempre como esto del deporte estas ganas de desafiarte, pues Ujú. vamos, a los 2 años ya estábamos corriendo maratones a morir. eh, lo gozábamos y tampoco hacíamos grandes marcas ni nada, pero eso de llegar a la meta, de desafiarnos, de explorar algo nuevo en ti, era lo que nos apasionaba y hasta el día de hoy. Fernanda, ¿y cómo reaccionaron tus papás cuando ustedes decidieron dejar la natación? Es que en verdad fue siempre conversado que era hasta salir del colegio. Ok, Entonces el día que nos graduamos, salíamos en diciembre y en enero era el último nacional. Y fue conversado y con el entrenador y con todo el equipo que nosotros llegábamos hasta ahí. ok. Hacíamos la prueba para entrar a la universidad y después ya éramos libres. Y fue así, fuimos Sí, libres, fueron ya libres. fuimos libres. Yo entrenaba un poquito más porque yo entré con una beca deportiva y también tenía que cumplir en la universidad, ir a entrenar de vez en cuando, pero ya no eran todos los días. Yo podía Ujú. elegir y si no entrenaba, tenía que ir a competir así nomás, em, pero igual iba a entrenar. Igual sentía el compromiso y la necesidad, pero ya sin presión. Ok, Fernanda, Sí, a mí eso me hace bacán. mucho clic y te hablo por mi propia experiencia como mamá, porque mi hija está en los últimos 2 años de colegio, de high school, aquí en Estados Unidos. Y precisamente ese ha sido estamos apuntando a que ella tenga una beca universitaria deportiva. Sin embargo, nuestro único eslogan, por decirlo así, es disfruta y vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. O sea, sí. no, a veces cuando es competitivo y cuando es ese nivel de exigencia, de entrenamiento, muchas veces se cae a mí me parece eso como una desviación del deporte, en ver eso como algo que es rígido, que tienes que, porque sí, porque hemos invertido tanto, porque ha sido tanto, porque hemos sacrificado tanto y le damos una responsabilidad a los niños que como tú le decías, para ti, o sea, entraste en natación porque era muy cómodo para tus papás. En el caso de mi hija no fue así, fue porque, bueno, cayeron porque cayeron en ese deporte después de venir a practicar otra cosa totalmente distinta. Sin embargo, ¿qué aprendizaje y qué cosas en función a esa experiencia del disfrute, de ser feliz, de hoy verlo en tus hijas, qué cosas repetirías tú para que eso se mantenga como un fundamento de vida? O sea, en la vida deportiva de tus hijos, en el abandono, quizás cuando ellos decidan, no quiero más, o sea, se acabó, ni siquiera quiero llegar al cole, así lo hayamos hablado. Mm. ¿Qué puedes tú decirnos? ¿Cómo fue esa experiencia vivida y cómo lo pudieras estar poniendo en práctica con tus hijas? Mira, lo primero que trabajo yo en mí misma es sacarme a mí de la ecuación. Realmente escuchar a mis hijas y no porque yo haya hecho deporte de alto rendimiento, ellas van a llegar al alto rendimiento. Porque hay que partir con la premisa de que el deporte, ya sea formativo, recreativo o alto rendimiento, ya es suficiente. Simplemente, y lo que yo le digo a mis niñitas, y me dijeron a mí, hay que hacer un deporte, y lo escucho muchos papás, hay que hacer un deporte porque el deporte te da herramientas para toda la vida, te da una estructura, te da mucho aprendizaje social, valórico. Entonces el deporte es, como le digo a mi niñita, es tan importante como respirar o como ir al colegio. Pero Mm, ahora, ¿qué deporte? Eh, ¿A qué nivel? En verdad no es relevante. Lo importante es Mm. que lo hagan. Entonces, una de las cosas que yo creo que es fundamental y que
yo lo aprendo todos los días, lo trabajo todos los días, es sacarme a mí de la ecuación, tratar de Ok. escucharlas a ellas y verlas, observarlas de verdad realmente lo que quieren. Por ejemplo, a mí me pasa, yo como soy deportista y yo vengo de un ámbito de alto rendimiento, soy muy estructurada yo para entrenar. Hay veces donde yo no me Mm, siento bien y yo voy a entrenar igual. Hay días donde he dormido mal y yo voy a entrenar igual. Soy súper estricta yo con mi disciplina porque tengo una formación así desde los 4 años. Pero mis hijas no tienen por qué ser así. Y me pasa mucho con mi hija mayor que me ve a mí tan cuadrada que de repente ella no se siente bien ese día o tiene que hacer un trabajo para la escuela y me dice, pero mamá, tengo que ir a entrenar. Y yo la siento y le digo, mi amor, si tienes que priorizar tu estudio o te duele un pie, no es necesario, mi amor. Tú puedes faltar. No es tu obligación porque tú me ves a mí que yo voy siempre. sea como sea. Sea como sea, porque yo lo necesito, porque así me nace, así yo me vinculo con el deporte, que quizás es un poquito extremo, pero es porque yo vengo Mm, del alto rendimiento. Pero si a ella no le nace así, no tiene esa no es presión, pero esa como inquietud de ir así, no tiene por qué ujú, hacerlo, porque si es por presión, no está bien. ujú. Mm. ¿Me Tú sabes que a mí entiendes? me resuena mucho porque yo soy muy como tú. El deporte que yo hice en realidad fue equitación y más allá ya no era un tema nada más por mí de que si yo quería ir o no, sino que había otro ser vivo, que era un caballo, que yo tenía que ir a Sí. atender, que yo tenía que ir a sacar independientemente de que quisiera o no. Y de por sí mi temperamento es de eso, de disciplina. Entonces, claro, uno le está dando, pero sí sé que es como un choquecito ahí que uno quiere tratar de acompañarlas ahí y decir, bueno, sabes que decide tú si quieres ir o no quieres ir. Al mismo tiempo, se siente como esa parte de la responsabilidad, sobre todo, por ejemplo, mi hijo que juega fútbol competitivo y que tiene la responsabilidad con un equipo, con un otro, ¿no? No es nada Mm, más él. sí. Este, pero sí siento, y muchas veces, y sobre todo a medida que ellos van aumentando más de nivel, a nivel de competencia, con todo el conocimiento que uno puede tener y todo, a veces es muy difícil mantenerse como objetivo y ecuánime frente a las situaciones que ocurren dentro del campo deportivo. Muchas veces hay, no sé, hay cosas que son realmente injustas o cosas que sí son justas, pero para ti con tu hijo no o tu hija no fue justo. Entonces, ¿cómo, cómo acompañamos nosotros, que siento que es parte de lo que de este proyecto de Criando desde las Gradas? O sea, ¿por qué te nace a ti esta necesidad de este proyecto de Criando desde las Gradas para educar más que todo a los padres de deportistas en este aspecto, siendo otra vez difícil ser objetivo cuando de nuestros Mm. hijos se trata, ¿no? Sí, hay que partir que todos los hijos son distintos, todos los hijos tienen intereses distintos, no hay un manual, hay que ser como una mamá súper observadora, Mm, entenderlos, ver el contexto del deporte, el equipo donde está, comunicarse con otros papás. ¿De dónde nace este proyecto? Yo creo que en esta búsqueda de saber cuál es mi rol como mamá en el deporte. Respecto a la pregunta anterior que me hizo Elizabeth, de mis papás, ¿qué queda? Mis papás me llevaban a entrenar aunque me sintiera mal. En esa época había un proyecto con dinero del Estado donde tenía que cumplir objetivos. Entonces a mí me llevaban. Yo tenía que ir y estaba obligada y no había me siento mal, mm, No quiero. no quiero, eso no existía. Entonces yo empecé en la búsqueda de cuál es mi rol como mamá para poder contribuir a mis hijas en el deporte de una manera sana. Hay que partir que lo más importante es que haya salud mental. O sea, si el niño no tiene salud mental en el deporte, estamos mal. Si el niño no está feliz, no está gozando, que es lo primero, más cuando son más pequeños, porque en el alto rendimiento después empieza a cambiar esto, pero sí Ujú. hasta por lo menos los 16 17 años tienen que gozarla. Entonces como que quise poner a estudiar, a leer sobre cómo ser una buena madre llevando a los hijos en el camino del deporte.
porque mis papás no tuvieron formación, o sea, uno nace y no sabe cómo ser papás. Ujú. En- Absolutamente de acuerdo. entonces dije, ya, si voy a ser mamá y acompañar a mi hijo en el deporte, ¿cuál es la forma correcta? Y bueno, esto partió hace unos 5 o 6 meses. Siempre había estado en la búsqueda de como una misión, algo que estuviese vinculada al deporte, a la parte social, pero de repente di como en esto que vinculaba muchas partes de mi vida, como es toda mi vida ligada al deporte, el ser mamá. Mi hermana gemela corre maratones y es triatleta y también es mamá. Tengo una hermana más pequeña que es equitadora. Wow. Así que también conozco todo el ámbito de los caballos, lo que es levantarse temprano, porque hay que moverlos. Ujú. Entonces, esto de poder, de buscar algo como una misión para mí que me llenara y pudiese entregar, finalmente se convirtió como en la misión de evitar la deserción de los niños en el deporte. Ujú. Entonces partió eso, dije, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo puedo hacer que los niños y los adolescentes principalmente y las adolescentes, que es donde más desisten en el deporte, Entre los 15 y cómo los 17, correcto. es impresionante? Ujú, ¿Qué puedo hacer yo para que los niños no desistan en el deporte? Y después dije, tengo que llegar a los papás, porque los Ujú. papás son los que llevan a los niños, son el principal apoyo en el deporte, el que si presionan mucho, probablemente los niños se van a quemar y van a desistir. Y si no los apoyan, ¿quién los va a llevar? ujú, Entonces, hay que buscar la justa medida para cada niño. ¿Y eso cómo lo haces? Educando. Ujú. Entonces hice esta cuenta que se llama Criando desde las Graderías. En Chile es graderías, Ok, que en otros países son las gradas. las gradas. Entonces buscaba la forma de convocar a los papás, que los llamé el Team Poto Cuadrado, no sé si lo vieron, es el tener el poto, no sé cómo se dice allá, cuadrado de tanto estar en las graderías, Las esperando. nalgas. Las nalgas, Las las nalgas. nalgas cuadradas de tanto estar esperando. Entonces, el primer llamado que hice en las redes sociales es que a convocar a toda la gente que sentía que tenía sus nalgas cuadradas y heladas de tanto esperar a los niños. Ujú. No. Y ahí empezar a observar toda la dinámica que se va desde las gradas y conectar con ellos, porque ninguno sabe cómo apoyar a tus hijos de manera correcta. Están los papás Mm, que se involucran mucho y como pisan lo que es la pista, pasan de la grada hacia allá, que ese es el espacio del entrenador y del deportista. Ese no es tu espacio. Pero hay papás que pasan, ujú. y probablemente yo pasaba. O sea, yo me acuerdo en la Mm, noche, cuando no veo mucho a mi hija entrenar, pasaba la barrera y me sentaba adentro. Y después me di cuenta que ese no era mi espacio, porque está invadiendo el espacio de mi hija. Entonces, si Ujú. yo no veo, que no vea, pero me quedo aquí afuera. Y así empezar a aprender dónde están mis límites. Sabes ¿Y que qué eso has es bien descubierto? importante. Ajá, Ay, perdón, Lisa, dale, que dale, ahorita que tranquila. estás diciendo eso, que pasas el límite. Mi hija juega tenis y mi hijo jugó tenis, ¿no? Y ahorita haciendo tal cual la similitud de lo que tú estás diciendo que pasabas porque no veía. Nosotros, mi esposo y yo, cuando íbamos a los torneos, le decíamos siempre, vamos, que nosotros somos un equipo, hija, y no sé qué. Y me acuerdo que en un podcast que hicimos hubo un entrenador que nos dijo, ya va, el deporte individual, nosotros estamos para apoyar, pero nunca hables de que el esfuerzo que está haciendo ella en la cancha es tuyo. Mentira, tú estás Mm, muy cómodo atrás con una sombrilla, o sea, tapándote el sol, y ella está mm, sudando ahí. O sea, no vuelvas a decir, perdimos, ganamos, o sea, tú lo hiciste bien, tú lo pudiste haber hecho mejor, y yo estoy aquí para ofrecerte todas las herramientas de soporte. Eso es Sí. tan importante, saber cuál es nuestro lugar, que me hace mucho clic con el pasar la grada, porque yo no pasaba la grada, pero me sentía como parte. Mentira, yo no estaba ahí, yo no entreno 5 horas diarias, yo voy y llevo y traigo y ya, listo. Y Mm. el entender esa posición, desde mi experiencia, ha sido abrumador, o sea, ha sido muy abrumador, no, ha sido abrumador la empatía que ha sentido mi hija cuando ha dicho,
mami, no quiero ir al torneo, de hecho nos está pasando ahorita, tiene una lesión en la pierna, la estamos llevando a terapia, y yo le pregunto, mami, ¿estás lista para un partido este fin de semana? No. Le pregunto al entrenador, no, párala, no pasa Ujú. nada. Y yo, ok, listo. Ajá. Respiro, inhalo, exhalo y vamos, o sea, y así es, o sea, y ella siente que, wow, qué alivio, o sea, no tengo que cumplir con... Es complejo para nosotros como padres porque, como tú dices, nosotros tenemos el poto cuadrado de tanto estar ahí. Nuestra vida, cuando son deportes competitivos, nuestra vida gira en torno a este deporte. No es nada más a nivel, o sea, es el tiempo, es las vacaciones, es el trabajo, es la inversión de dinero, es la inversión emocional. Entonces, claro, hay muchos papás que por eso es que me encanta tanto tu cuenta, porque la mayoría de las veces cuando vienen a mí, yo necesito que tú veas a mi hija o a mi hijo porque está perdiendo, porque yo veo que está perdiendo confianza, que Ay, no tiene motivación, y todo es con el hijo. Y yo siempre, lo primero que hago es, yo necesito una sesión, primero con los padres, porque tal cual es lo que tú dices, ellos son los que están allí acompañando, diciendo, repitiendo. Entonces, no, la sesión, a veces ni siquiera necesito la sesión con los chamos, porque ellos ya entienden lo que tienen que hacer, y el problema, la mayoría de las veces, somos los papás, ¿no? Pero sí, no es sencillo. Pero, Fernanda, ¿qué has conseguido en esta búsqueda de decir, ok, ¿cómo me debo yo, o sea, cuál es el tipo de mamá en el que me tengo que convertir para acompañar a mi hija, a mí? ¿Qué has conseguido? ¿Qué tenemos que hacer los papás y las mamás para acompañar a nuestros hijos en esta experiencia deportiva que puede durar mucho o puede durar muy poco también, ¿no? Sí. Em, lo primero que todo es contenerlos, estar ahí, estar presente. Em, no es necesario hablar del rendimiento. El rendimiento dentro de la cancha, de la pista, del agua, es problema de los entrenadores. Nosotros somos el primer apoyo emocional del hijo, ya sea si ganan, si pierden, si están frustrados. Nosotros tenemos que estar ahí acompañando y validando sus emociones, pero sin juzgarlos, amarlos y contenerlos y prestarle el hombro, eh, independiente del resultado, estar siempre igual. Igual es rico celebrar cuando están contentos y cuando ganan, pero no hay que hacer gran diferencia cuando ganan a cuando pierden. Eh, Ujú. Porque para que ellos no crean que tú los valoras solamente cuando ganan. Entonces, de repente, cuando tienen un mal día y todo, igual salir después a comer, quizás ya no se va a hablar tanto del partido, del resultado, tratar de conversar de otro tema, pero que no se pierda el calor de la familia, ujú, Ujú. independiente del resultado, que sepan que tú estás ahí y comerse, ay, no sé si se dice allá, pero en verdad uno tiene que disimular porque claramente uno se pone triste cuando los ve a ellos tristes, Ujú. pero no involucrar nuestras como desilusión, porque sabemos que hay un sacrificio atrás. Y tratar de nosotros ser el soporte. ujú. Sabes Ujú. que yo, Soporte. una de las grandes como lemas que yo le digo a mi hija siempre es, no está en juego el amor, mami. O sea, yo te voy a seguir amando, pase lo que pase. Lo que sí es que no te puedes defraudar a ti misma. O sea, no te falles a ti misma, porque no tiene que ver con todo lo que está atrás, es que tú sepas que tú diste el 100%. Y eso Mm. también creo que es importante que lo reconozcamos los padres, ¿sabes? Porque lo que tú estás diciendo ahorita, que indistintamente que ganan o pierden, uno tiene emociones y uno tiene que reconocerlas y tiene que validarlas y también te da rabia y también lo piensas, la inversión, el tiempo, ¿cómo es que dices? Las nalgas en las El gradas, el poto, tiempo, Poto, el poto poto. cuadrado. el poto cuadrado Sí. y cuadriculado. O sea, todo eso es verdad, pero al final, ¿qué pasa? O sea, sobre todo, por ejemplo, en niñas, le vino el periodo, no está bien de ánimo, tienen en su cabecita, justo en esa edad de transición o de abandono del deporte, desde la visión del adolescente, están pasando tantas cosas por ese, o sea, el tener que pertenecer, el que mis pares, el que el deporte sea, de que logre mis metas, de que es como asfixiante. Y si además le agregamos Ujú. esa carga emocional que tenemos nosotros sobre esa expectativa, creo que es extremadamente desgastante para ellos, ¿no? Ujú. Fernanda, una pregunta. En este acompañamiento, en esta formación de los padres,
¿cuál ha sido el mayor reto? ¿Cuál ha sido esa pared con la que te has conseguido? Tú dices, Dios mío, no quiero tener unos papás más así en mi vida, no quiero ser amigo de ellos. ¿Cuál ha sido? Yo creo que yo misma, yo choqué contra mí Wow. misma. Me ocurrió el año pasado, mi hija tenía 11 años y le dolía una pierna. Y yo le hacía masaje pensando que era una contractura normal del deporte. Y ya llevaba 2 semanas, descansaba un poco, pero después la animaba. Pensaba que era parte de la edad, entonces la empujaba a seguir. Ocurrió que tuvo una competencia y a ella le gusta mucho el salto largo y no rindió como tenía que hacer. Y después va y me dice, mamá, me dolía mucho la pierna. Entonces dije, esto Me no, muero. esto yo creo que estoy cometiendo un error. Y no la Mm, había llevado al doctor, porque pensé que era algo menor. La llevé y había tenido dos desgarros. wow. Dos Wow, desgarros a sus 11 años. Y ya se le imagínate. habían cicatrizado, pero ella había estado entrenando con dos pequeños desgarros. Y ahí yo no sabía qué hacer, o sea, me sentía culpable Mm, de no haberme dado cuenta de que realmente era un dolor mayor, que ella seguía yendo a entrenar porque yo la impulsaba en vez de haber detenido, haber ido al doctor, haber escuchado, haberlo visto. ujú, Entonces yo creo que esa mamá yo no quiero ser. mm, Ahora Qué está con un bonito. pequeño dolor en el dedito del pie, como estaba creciendo y todo, Claro. está con los tendones, los cartílagos, un poco más elásticos y pasa mucho rato lesionada, pero la detengo. Ahora está de baja por una semana. Vamos viendo. Y yo tomármelo con calma y decirle a los entrenadores, esta semana no va a entrenar porque mi hija no está bien. Y ellos me escuchan y me dicen perfecto, porque finalmente su salud física y su salud mental va primero que el ujú. rendimiento. Y si ella quiere, a futuro habrá tiempo, si es que quiere entrenar más y todo, pero por ahora ella tiene que estar bien. Y ella no sentirse presionada a entrenar si no está al 100. Entonces ha sido un aprendizaje para mí. A Más mí me para uno. pasa, sí, me pasa ahora también que habíamos quedado en el verano ir a un concentrado de atletismo con mis dos hijas a Santiago, el año pasado, a la capital. El año pasado fue la mayor y ahora podía ir la menor. Y le dije, niñas, ya vamos a inscribir al intensivo de atletismo. Y mi hija menor me dice, mamá, no quiero ir. Y yo tenía todo como pensado en el verano ir para allá, en el momento donde ellas entrenen, yo poder entrenar también, porque eran como 2, 3 horas donde yo podía ir a hacer mi entrenamiento y ahora que mi hija menor no quiere ir, me desarma el puzzle. Ujú. Y mi hija, o sea, mi hija menor me decía, mamá, pero me vas a presionar ahí. No, mi amor, vamos a solucionarlo de alguna forma. Buscaremos algún lugar donde yo te pueda tener un gimnasio, pero de alguna forma, pero no está en juego que tú vayas si no quieres ir. Pero eso es un trabajo mental mío, porque quizás hace 2 años, mi amor, usted va a entrenar. Exacto, no me vas a cambiar mis planes. No me van a cambiar mis planes, el deporte es bueno, tú tienes que ser Ujú. mejor, ese es el Sí, camino. esos discursos que ya cada vez van desvaneciéndose más. Sí, Y gracias a bueno, Dios. obviamente tú viviéndolo desde el lado de haber sido deportista, para ti creo que tiene un significado mucho más importante, ¿no? A quienes lo hacemos por instinto, quienes lo hacemos por mantenerlos a ellos en una vida sana, Mm. desvirtuado de muchas cosas, ¿no? Si ya para ir terminando, Fernanda, te quiero hacer una consulta. ¿Qué mensajes le pudieras dar tú a los padres que se enfocan o que dicen que el deporte es como te lo dijeron a ti? No es negociable, hay que practicar algún deporte al nivel que sea, pero hay que practicar un deporte, y que los hijos dicen que no y no tienen las habilidades. Mira, me preguntaron lo puse en una publicación, me preguntaron hace unas semanas atrás una mamá, ¿cómo lo hago con mi hija ya preadolescente Ujú. para que no quiera hacer deporte? Y yo le dije, ustedes como padres, ¿cómo están con el deporte? Ellas Ujú. venían justo del gimnasio, venían a mi casa a buscar a su hija y venían del gimnasio. Le dije, pero en verdad,
estás yendo al gimnasio, ¿por qué en vez de ir al gimnasio el fin de semana, un sábado, un domingo en la mañana, ese día lo toman como para hacer deporte como familia? Y Ujú, van a subir el cerro o van a jugar a la pelota o voleibol para hacer del deporte una actividad familiar que conecte y así tú empiezas a enseñarle a los hijos desde pequeños a tener el gusto por el deporte, que el deporte es goce, es conexión, es social, no es bajar de peso, no es solamente salud ujú, física, sino salud mental, es conexión, es social también. Y lo más lindo es que la conexión con la familia, es goce, es risa. ujú. Entonces, a los papás que les cuesta motivar a los hijos, no es llevarlos, si no quieren ir, involúcrense, hagan del deporte un espacio familiar y Ujú. déjenlos ir al gimnasio quizás para un día muy temprano o un día muy tarde o hora de almuerzo, cuando no tengan que estar con los niños y hagan deporte en familia. Nada Fernanda, Está. más última lindo. pregunta. Cuéntame. ¿Cómo motivamos sin presionar? Porque siempre está esa fina línea ahí, entre la Eso. motivación y que esa La motivación se presión. convierte en esa presión, ¿no? Entre líneas. ¿Cómo has descubierto tú, cómo lo has manejado tú, que podemos motivar sin llegar a presionar? Mira, como les venía diciendo, es conociendo cada uno de nuestros hijos. Y es lo mismo que para todos los ámbitos de la crianza. Todos los hijos son súper distintos. Entonces hay que tener esa finura de detectar en qué está cada Ujú. uno de tus hijos. Ujú, Entonces, por ejemplo, si yo sé que la motivación, que a mi hija menor le gusta la parte social, hacer del deporte como un ámbito más de amistad, de goce. Entonces, si no le gusta un deporte, buscar otro, quizás alguno de equipo que sea más recreativo. Y si empiezas tú a conocer un poco más a tu otra hija, que es un poquito más competitivo, buscar un deporte que le desarrolle algo que a ella le interesa. Pero está en la sutileza de conocer a tus hijos. Hay deportes, hay disciplinas y quizás no es competitivo para todo ámbito de personalidad. em, entonces, parte por conocer bien, bien, bien profundamente a tu hijo con la sensibilidad de una madre y no ir a hacer, por ejemplo, yo intenté meterlas a natación a mis hijas porque yo venía del mundo de natación y para mí era importantísimo. De hecho, las llevé hasta donde mi misma entrenadora, mi entrenadora que ya es mayor, mi entrenadora tenía 25 años, yo las llevé para allá y no les gustó. exacto. Mm. Pero es uno que cree que es tu deporte o es el que está de moda o el que se hace en tu barrio. Quizás no lo es. Yo Sí, quisiera, Entonces, Fernanda, si me permites, quiero leer un post que es tuyo, claro. que siento que resume eh, lo que nosotros deberíamos, o sea, el rol de nosotros como padres dentro de ese deporte de nuestros hijos que va más allá de un ganar, de un trofeo, de un triunfo. Y me parece que engloba todo, o sea, como lo pusiste, era como que yo lo escribí, o sea, yo lo que yo sentí, ¿no? Entonces dice, quiero que en el futuro sean mujeres fuertes, llenas de orgullo y seguridad. Verlas correr con la cabeza en alto y el corazón valiente me recuerda que el deporte no es solo sobre medallas o trofeos. Es un laboratorio emocional donde desde la infancia aprenden a gestionar frustraciones, derrotas y hasta injusticias. Ahí, en cada paso, experimentan emociones difíciles en un espacio seguro y aprenden a regularlas y convertirlas en aprendizaje. Les muestra que lo importante no es ganar siempre, sino darlo todo con orgullo, aprender y volver a intentarlo. Así quiero que crezcan, con la certeza de que gracias al deporte serán mujeres más íntegras, capaces de controlar sus emociones y listas para superar lo que venga. Y sí, todos queremos y vibramos cuando nuestros hijos ganan, pero quiero invitar a los papás a no sobreprotegerlos cuando pierden. Perder también es parte del aprendizaje y en el deporte no pasa nada. Al contrario, es ahí donde más crecen. ¿Qué adulto se convertiría en qué adulto se convertiría en un niño que solo aprendió de los triunfos? ¿Qué adulto se convertiría si ve en nosotros, sus padres, que solo los valoramos cuando ganan? Mm. Y yo siento que ahí se engloba todo. No sé si me Sí, quieres qué decir un eso fue belleza. el poquito más de eso. primero. Eso fue uno de los primeras, fue mi, como que un día fui a entrenar y fue como, necesito escribir esto.
Como que, Ujú, ¡fum! Yo dije, este es mi camino, porque es eso, es básicamente eso. Y Ujú. perder te enseña tanto, yo lo veo ujú, en mis carreras cuando no me va bien. Y también lo comunico a mis compañeros de mi club. Si no les salió, es maravilloso. mm. Vas a aprender tanto. Humildad. Eso Así es es. algo invaluable. Somos Resiliencia, humanos. ¿no? Así La es, resiliencia, resiliencia. millones de Ujú. cosas, El pero una de las fracaso, cosas, correcto. sí, Aprender del fracaso. Eso sí, es y siempre fundamental en la vida. y perder, yo creo que te da una señal para mejorar. 100%. Absolutamente. Te muestra un camino, yo creo que más, si sabes observar cuando cometes un error o cuando no te salen las cosas, si las observas en el detalle, te marca un camino, Así más que Ujú. es. ganar. Absolutamente. Mm. Bueno, Fernanda, de verdad fue un placer esta conversación. Creo que nos pudiéramos quedar mucho tiempo más hablando porque creo que tenemos muchas cosas y mucha ideología en común de caras a la acción, a lo que queremos de un futuro para nuestros hijos, no solamente deportistas, sino en general, que aprendan de las derrotas, que aprendan de las frustraciones, de las caídas. Y bueno, te agradezco infinitamente este espacio. Por favor, les invito a que la sigan y adicionalmente que se suscriban a nuestro canal de Punto de Encuentro Podcast, le den a la campanita para que no se pierdan más historias como estas. Nos vemos en un Y yo próximo quiero episodio. agradecerte, Fernanda, porque necesitamos definitivamente más voces como tú, de padres, de madres, que acompañemos a nuestros hijos desde lo que son, desde la esencia de lo que ellos quieren. Así que me encanta tu proyecto, muchísimas gracias, muchísimo éxito y bueno, nos veremos en un próximo episodio de Punto de Encuentro. Muchas gracias, Tecas. Muchas gracias. Nos estamos Gracias. viendo.